Muy buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Brian Alexander Hernández Hernández, estudiante de la carrera de Ingeniería Industrial. El tema a elegir de la materia de Tecnología Industrial, el tema que eligió mi persona es clasificación y aplicación de roscas. Para comenzar hablando un poco sobre el tema, vamos a hacer un poco de la parte de la introducción acerca del tema de clasificación y aplicación de roscas. Para empezar, las roscas, sabemos desde épocas muy antiguas, las roscas han formado parte de nuestra vida y pues en la vida diaria, al punto que hoy en día es fácil encontrar algún mecanismo en lo que son las empresas y en la industria que no esté basado o que no haga buen uso de lo que es el principio de las roscas, el principal elemento en las empresas industriales. Como sabemos, en un comienzo la construcción de las roscas dependía en gran medida de la habilidad y el buen ojo del artesano, mayormente en las empresas industriales, en las cuales empezó desde el siglo XXIII, donde se introdujeron los primeros avances hacia la estandarización de los primeros parámetros, ya que la producción de tornillos había dejado de ser un oficio para convertirse en lo que es un proceso industrial, por lo que a mediados del siglo siguiente pues se adaptaron definitivamente a los estándares de las roscas y que rigen hasta la actualidad en las empresas industriales. Ya sabiendo un poco sobre dónde parte la actualidad de las roscas, ¿qué son las roscas? Dice que una rosca es un resalte helicoidal labrado sobre una pieza con geometría cilíndrica. Una rosca es una arista helicoidal de un tornillo, o rosca exterior, o de una tuerca, rosca interior, de sección triangular, cuadrada, redonda, trapezoidal, formada sobre un núcleo cilíndrico cuyo diámetro y paso se hallan normalizados. Se denomina rosca al fileteado que presenta los tornillos y los elementos a los que están roscados. Como sabemos, una rosca es un eje en el cual en torno a él se describe lo que es una trayectoria. Esta trayectoria se le llama helicoidal cilíndrica. Como sabremos, a esto nos referimos a una superficie cilíndrica en la cual interiormente hablaremos de tuercas y si es exterior hablaremos de tornillos. Como sabremos, parte de sus características de la rosca dependen del uso que le vayan a dar en las industrias, ya que pueden ser muy diferentes, pero por lo general las roscas son englobados en dos grandes grupos, en los cuales son muy conocidos como son la sujeción o unión de dos o más elementos, o lo que es la transmisión de fuerza para posibilitar lo que es el desplazamiento. Para saber un poco más de las roscas tenemos lo que son las partes de una rosca. Como sabemos aquí, las partes de una rosca tenemos que están el diámetro exterior, la cresta, el valle, el filete, el ángulo de flancos, el paso, el flanco y el diámetro interior, lo que forman parte de lo que son las partes de una rosca. Como sabemos bien, el filete o hilo, en este caso como tenemos allí, se le llama así porque es la superficie prismática en forma de hélice, como podemos ver en la imagen representada, en la cual es constitutiva de lo que es la rosca. Y el flanco, como podemos ver ahí, el flanco, según la flechita lo indica ahí en las partes de la rosca, es la cara lateral del filete. Tenemos también lo que es la cresta, que es la parte más externa de la rosca, o bien la unión de flancos por la parte exterior, tenerlo muy en cuenta. Y el valle es la parte más interna de la rosca, o bien unión de los flancos por la parte interior. Y el diámetro nominal o exterior, como se le llama, es el diámetro de mayor de la rosca, ya que en un tornillo es el diámetro medido entre las crestas de los filetes, mientras que en una tuerca es el diámetro medido entre los valles. Y como tenemos ahí el diámetro interior como parte de una rosca, el diámetro interior es el diámetro de menor de la rosca, ya que en un tornillo corresponde al diámetro medido entre los valles, mientras que en una tuerca es el diámetro medido entre las crestas. Sabiendo un poco ya sobre las partes de unas roscas, tenemos que cuáles son aquellas aplicaciones. Y dice en la diapositiva, aunque las aplicaciones son numerosas, las funciones principales de una rosca son tres.
las más principales para su uso. Una, formar un acoplamiento mecánico para mantener piezas unidas, por ejemplo con un perno o una tuerca. Como sabemos, parte de las aplicaciones de las numerosas funciones de las principales de la rosca es formar aquel acoplamiento y mantener las piezas unidas industriales que hay en las empresas. Para eso es una de las aplicaciones más principales de lo que representa la rosca en una empresa industrial y muy utilizada. La otra es transmitir fuerza o movimiento mediante la conversión de un movimiento de rotación en un movimiento lineal o viceversa. Por ejemplo, el tornillo de una prensa. ¿Ya por qué? Porque transmite la fuerza y el movimiento, y lo que le permite es hacer ese movimiento de rotación y manteniendo lo que es las piezas unidas. Y tenemos como otra aplicación que es aportar ventajas mecánicas al hacer uso de fuerzas pequeñas para crear una fuerza de mayor magnitud. ¿Por qué? Porque ya que las roscas son de diámetro interior y exterior muy pequeñas, y en los cuales le permite a las empresas industriales tener esa ventaja de hacer uso de fuerza mínima para crear una fuerza de unión entre el perno y la tuerca en los diferentes tipos de herramientas industriales utilizadas por la empresa. El uso de las roscas. Dice que según sus características las roscas se destinan a diferentes usos. Las roscas cilíndricas son las más comunes y se utilizan en tornillos, pernos y correspondientes tuercas, con el objetivo de unir con firmeza dos elementos en principio separados. Los tornillos cilíndricos también se usan para calibrar ciertas piezas de precisión o de medición. Las roscas cónicas son utilizadas para una unión hermética, como en el caso de tubos por los cuales deben circular fluidos. Uno de los usos de la rosca es tener ese correspondiente de lo que es la tuerca, con el objetivo de unir con firmeza lo que son los dos elementos, la tuerca y el tornillo, en los diferentes tipos de herramientas industriales que se dan en las empresas, ya que son bastante utilizadas para la unión, como les decía, y en el caso de los tubos, los cuales deben circular fluidos y que son de fácil acceso, las roscas. Para saber un poco también tenemos tipos de roscas, y para saber un poco de ello dice que además de la gran división entre roscas cónicas y roscas cilíndricas, existe una clasificación más detallada de las mismas, según su forma de amplitud de sus estrías, el paso y otras características. Entre estos tipos de roscas existe esta clasificación, las cuales son roscas de paso grueso, roscas de paso fino y roscas de paso extra fino y roscas de 8 hilos. ¿Por qué? ¿Qué son las roscas de paso grueso? Las roscas de paso grueso, como su nombre lo indica, es decir, la amplitud de cada estrella es amplio. Por lo tanto, este tipo de rosca no tiene gran precisión en cuanto a la unión del elemento que se inserta en el macho y la pieza hueca donde se instala la hembra. Entonces se utilizan para trabajos normales que requieren firmeza, aunque no una unión tan estrecha. Para eso sirven este tipo de roscas de paso grueso. Las roscas de paso fino son aquellas que generan una mayor firmeza en la unión y se utilizan sobre todo en mecánica, en la industria automotriz y vehicular en general. Las roscas de paso extra fino tenemos que son aquellas que se utilizan cuando es requerida una mayor precisión, como en el caso de los elementos que deben unirse a paredes delgadas. Y las roscas de 8 filos son aquellas que se denominan así porque su paso consiste en 8 estrellas por pulgada. Las cuales son estas roscas son las indicadas para tuberías de agua y otros fluidos, y mayormente las características de estas roscas son que su superficie permiten mayor resistencia a la presión y evitan lo que son las fugas de gases y líquidos. Clasificación de la rosca. Dice que técnicamente una rosca es una arista de sección uniforme que tiene la forma de una helicoide sobre la superficie externa o interna de un cilindro, y con la forma de una espiral cónica sobre la superficie externa o interna de un cono o de un cono truncado. Al roscado de un cilindro se le llama rosca cilíndrica, y al efectuado en un cono o en un cono truncado, rosca cónica. Como sabemos, parte de la clasificación
de las roscas se clasifican atendiendo a 3 criterios fundamentales, como lo podemos ver ahí, los cuales son por el sitio donde están realizadas, por el número de filetes y por el sentido de hélice. Por el sitio donde están realizadas tenemos lo que son las exteriores e interiores, y por el número de filetes de una entrada tenemos lo que son de una entrada y de varias entradas, y por el sentido de la hélice tenemos que son roscas a derecha o a izquierda, pero teniendo muy en cuenta que las roscas también se clasifican atendiendo criterios fundamentales, tanto como les había dicho, por los filetes, el sentido de avance que tengan y también por el número de filetes. Según la forma del filete tenemos aquellas que son triangulares, las redondas, trapecial, cuadrada y dientes de sierra. ¿Cuáles son las roscas triangulares? Las roscas triangulares son aquellas que se caracterizan por la forma triangular y que presentan su filete y en la cual es la más empleada en los elementos de unión, fabricándose según diversos sistemas normalizados. Para eso son las roscas triangulares. Las roscas cuadradas son aquellas que presentan un filete de sección cuadrada y que se aplican principalmente en mecanismos para la transmisión de movimiento. Tenemos la traspecial, que es la sección donde su filete es un trapecio isósceles. Por ser más fácil de fabricar, suele sustituir lo que es a la rosca cuadrada. Tenemos lo que es también la forma de filete según cuadrado, que en esta forma del filete tenemos que presenta según el mecanismo de transmisión de movimiento. Y como último tenemos lo que son los dientes de sierra. Los dientes de sierra, con la cual es la sección de filete de un trapecio rectángulo, lo cual se le aplica preferentemente para lo que es la transmisión de movimientos que dan lugar a grandes esfuerzos dirigidos sobre el mismo sentido. Según la forma del filete, estas son la clasificación de las roscas: triangulares, redondas, traspeciales, cuadradas y dientes de sierra. Por su avance tenemos que por sentido de avance pueden ser lo que son roscas de derecha y roscas izquierda, que son las más comunes y creo que las hemos aplicado en la vida diaria y que las aplican en la actualidad en lo que son las empresas industriales, y son las más comunes las roscas a derecha, en las cuales son a las que en pocas palabras se atornillan a la derecha, y las roscas izquierdas las que se atornillan lo que es girando a la izquierda. Según el diseño tenemos la rosca cilíndrica, recta o paralela, en la cual dice que tienen el mismo diámetro desde el principio hasta el final de la rosca. Es posible enroscar a mano y si bien la unión es segura, es sensible a pérdidas de fluido. Es por eso esto que es preciso del refuerzo con teflón y otros materiales que sirven para el fin. Estas son parte de lo que son algunos tipos de clasificaciones según el diseño. También tenemos el diseño de rosca cónica, la cual en esta es el diámetro al comienzo de la rosca, en la cual es menor que al final de la misma, y se pueden enroscar manualmente al principio, pero después es preciso utilizar una llave adecuada para finalizar el trabajo. Se utilizan generalmente para uniones herméticas, y siempre es necesario ayudar la fuerza de la rosca con un material sellante para mantener la seguridad en las uniones y así contener fluidos y otros materiales en estado líquido. Estas son otro tipo de clasificaciones según el diseño, las cuales pueden ser cilíndrica, recta o paralela, o la rosca cónica. En conclusión, acerca sobre la clasificación y la aplicación de las roscas, hemos determinado que elaborar el proceso de trabajo se puede concluir que la rosca es el elemento utilizado para el control de fuerza. La rosca es quizás la parte más importante de los elementos de sujeción y en la industria. Actualmente, para la notación de la rosca es muy importante la claridad de las notas. La representación simbólica es la más adecuada para realizar un trabajo claro. En sí, las roscas constituyen lo que es uno de los sistemas más importantes en la industria, ya que para la realización de la unión entre varias piezas y la transmisión de movimiento, algunos de los usos más comunes de las roscas podemos entender que son aquellos que son el aseguramiento de uniones herméticas que deben evitar el escape de fluidos, líquidos o gaseosos, o también así la transmisión de movimiento.
posibilitar también lo que es el ajuste de la afinación y la calibración de herramientas de precisión y medición. Por eso las roscas en la industria son muy importantes, ya que forman parte de las transmisiones de movimientos en los diferentes tipos de herramientas industriales que tienen las empresas en la actualidad. Esto ha sido todo por mi participación. Muchas gracias. Que Dios los bendiga.